¿cómo están? Esta semana quería hablarles sobre abonos y fertilizantes. ¿Cuál es la diferencia entre un abono y un fertilizante? El abono alimenta la tierra, es como una especie de alcancía en donde uno va abonando cada vez que puede, los nutrientes se van a ir liberando a medida que sean necesarios. En cambio, un fertilizante solamente alimenta la planta. De hecho, muchas veces perjudica incluso la vida en el suelo y tiene algunos otros inconvenientes. La fertilización es una herramienta que tenemos para utilizarla en determinados casos. Cuando fertilizamos, lo podemos usar cuando estamos haciendo recuperación de suelos, por ejemplo, cuando alguna planta en particular está muy afectada por algún motivo en especial, pero la fertilización, cuando es constante, tenemos el problema que estamos haciendo a la planta dependiente de la fertilización. Entonces, el día que no la fertilizamos, la planta decae. Hay otros problemitas más que se dan con la fertilización, que es que tienen mayor incidencia de plagas. Esto significa que a los bichitos les encantan las plantas fertilizadas, sobre todo cuando fertilizamos con cosas que son ricas en nitrógeno. Si nosotros fertilizamos una planta con un fertilizante nitrogenado, que son muy comunes, o sea, fertilizantes a base de ortiga, aunque sean de origen natural, son muy comunes, y siempre la sugerencia es echarle esto, echarle lo otro. Además de hacer la planta un poquito adicta a eso, lo que estamos haciendo es no dejando a los microorganismos del suelo que hagan su trabajo de liberar los nutrientes de los abonos, y por otro lado, los bichitos como que súper prefieren las plantas fertilizadas. Bueno, los bichitos prefieren las plantas fertilizadas. ¿Por qué? Las plantas toman la energía del sol, dióxido de carbono del aire y nutrientes del suelo y agua, por supuesto. Con todo esto forman glucosa, que es un azúcar simple, y lo complejizan un poco para formar sus estructuras, las hojas, los tallos, las flores, para guardar en forma de reserva como son las zanahorias o en las remolachas, que son dulzonas. Lo hacen casi de manera inmediata. Cuando nosotros fertilizamos, y es un fertilizante que no está balanceado como es en el suelo, ese proceso de llevarlo a un azúcar más complejo tarda mucho más tiempo. Entonces, los bichitos que pican las plantas y que comen las plantas prefieren los azúcares simples porque son los que pueden digerir fácil. Entonces, las plantas fertilizadas tienden a tener muchas más plagas que las plantas no fertilizadas. Otro motivo por los cuales no conviene vivir fertilizando es porque, bueno, las plantas tienen una cantidad de nutrientes adentro. Uno puede googlearlo tranquilamente y encuentra qué es lo que tiene una lechuga, una zanahoria, un tomate. Cualquier planta tiene una tabla de los nutrientes que tiene. Cuando nosotros agregamos nutrientes, esa tabla ideal está desbalanceada también, entonces nosotros no estamos realmente comiendo lo que deberíamos estar comiendo. La planta también va a estar desbalanceada. Y también cuando nosotros agregamos un fertilizante que la planta, como en general son líquidos, la planta lo toma sin ningún tipo de inconveniente, y cuando hay exceso de un nutriente es muy factible que evite que otros entren, porque hay relaciones entre nutrientes que ingresan en determinadas proporciones. Hay algunos que si hay un exceso de un nutriente no puede ingresar el otro y la planta va a estar desnutrida al final del día. Y hay otros que compiten por el lugar de entrada a la planta. Entonces va a entrar el que más haya. Siempre que podamos hay que abonar. El abono va a quedar a merced de los organismos, desde las lombrices, algunas larvas, las bacterias, hongos, y eso se va a ir liberando muy de a poco y a medida que la planta también lo vaya necesitando. Entonces, siempre que podamos hay que abonar. Si abonamos en cada rotación o al menos una vez por año, si en algún momento no podemos agregar un abono, sea un compost, que eso se los cuento
esta semana y la próxima, el suelo va a estar bien nutrido y no vamos a tener problemas con las plantas. Pero si solamente fertilizamos y agregamos un fertilizante líquido, va a ser un problema, porque el día que no podamos fertilizar, la planta lo va a sufrir porque no va a saber conseguir las cosas por sí misma, o porque en el suelo no van a estar los nutrientes que necesita. Entonces, siempre que se pueda, hay que abonar. La fertilización yo en realidad la uso únicamente cuando hago recuperación de suelos, cuando agrego una cantidad muy grande de abonos de origen animal, sobre todo de herbívoros, porque a veces uno no tiene gallinas cerca, y entonces agrego un fertilizante nitrogenado para ayudar a los microorganismos descomponedores y para que la planta no sufra. Pero es una herramienta que hay que usarla en determinados momentos y no todo el tiempo. Quiero contarles sobre los abonos de origen animal, porque después tenemos el compost, que eso se los cuento la semana que viene. Tenemos dos grandes grupos, los herbívoros y las gallinas, o las aves de corral. Y quería hacer un pequeño paréntesis, que lo que es cerdos, gatos, perros, si los vamos a tener en cuenta de alguna manera, tenemos que compostarlos 2 años como mínimo, porque compartimos parásitos. Entonces no podemos descuidar eso. Ante todo, la seguridad. Siempre hay alguien que lo usó y no pasó nada, pero no es la generalidad. Entonces hay que tener cuidado y hay que hacer las cosas bien, porque si estamos cultivando nuestros propios alimentos para evitarnos un montón de químicos y de no saber de dónde viene nuestra verdura, lo ideal es hacer las cosas bien. No nos cuesta nada. Bueno, yo acá tengo, esto es bosta de caballo, y estas redonditas así, no sé si se alcanzan a ver, y estas redonditas son de conejo, que son las dos que ahora con la cuarentena y todo eso pude conseguir, de vecinos que tienen caballos y conejos, porque la idea es no irse a buscar a otro, traer de un lugar muy lejos, sino intentar siempre mantenerse con los recursos del lugar. Todo lo que es estiércol de herbívoros es un aporte de materia orgánica. ¿Por qué digo de materia orgánica? Hay un montón de tablas circulando en internet que son geniales, que dicen que además de la materia orgánica, cuánto tienen de nitrógeno y de fósforo y de potasio y de otros nutrientes. Y hay que tener en cuenta algo muy importante. Esas tablas están generalmente hechas sobre animales que están muy bien nutridos. O sea, que están en condiciones óptimas, que no están enfermos y que están bien alimentados. Entonces se hacen los análisis de ese estiércol, que es, digamos, de un animal que está en perfecto estado. No siempre vamos a conseguir eso en la realidad, porque yo no sé en qué estado están los caballos de mi vecino o los conejos. Entonces, lo único que realmente puedo considerar es que estoy aportando materia orgánica, porque al fin de cuentas ellos comen pasto y el estiércol es pasto procesado. Después, otra cosa que tenemos esto es de gallina, esta es de mis gallinas, que es mucho más blanca. El guano de las gallinas lo podemos considerar como un aporte de nitrógeno y de fósforo sobre todo. Tiene muy poca materia orgánica. De hecho, si ustedes las comparan en fresco, la consistencia es muy distinta. El guano de gallina hay que esperar a que se seque un poquito para poder levantarlo, porque se deshace fácil. Incluso pueden probarlo, ponerlos en tarritos con agua, que el guano de gallina enseguida se disuelve. En cambio, todos los estiércoles de herbívoros queda como la fibra, que eso es lo que estamos aportando al suelo. Lo ideal es balancearlo. Y más allá de la idea de cómo poner, qué proporción poner de cada abono, uno va abonando con lo que tiene y con lo que puede. Siempre lo ideal es variar los tipos de abono, porque cuanto uno más los mezcla, más se garantiza que tengan un amplio espectro de
de nutrientes que van a estar a disposición de nuestras plantas. ¿Qué cantidad de abono? Depende de la salud del suelo. Si uno tiene un suelo que está muy destruido, o sea, que está casi muerto, que no le crece nada, que está muy clarito en superficie, que se encharca el agua fácil, ahí podemos calcular a unos 5 centímetros de abono por encima de toda la superficie que vamos a trabajar. No más, ese es el máximo. Entonces, si nosotros tenemos una tierra que es mucho más linda, más negra, más suelta, nutrida, que le crece el yuyo en cuanto uno se da vuelta, ahí podemos abonar menos. Pero la idea es siempre ir agregando abonos. Lo ideal es que estén compostados previamente. A veces los tiempos y las disponibilidades que tenemos del abono no son las ideales. Entonces, si se va a agregar un poco más en fresco, primero hay que secarlo bien al sol y después tiene que quedar siempre enterrado. Las que son redonditas, así como las de conejo, las de cabra, las de oveja, esas se degradan muy rápido, las lombrices la aman. Lo que es vaca y caballo tarda un poco más, pero la idea es agregar y abonar siempre. Relación carbono-nitrógeno. Es un concepto muy sencillo, es la relación que tiene la cantidad de carbono o de materia orgánica respecto a la cantidad de nitrógeno que tiene algo, puede ser un suelo, un compost, un abono. El tema es todo lo que tiene de fondo, que es un poquito más complejo de definir. No es algo difícil, esto se resuelve después a ojo, pero nos da unas cuantas pautas para después tener un buen compost o saber hacer un buen abonado. Bueno, nosotros tendríamos que mantener idealmente una relación de 20 a 30 partes de carbono, de materia orgánica, a una parte de nitrógeno. Es como la medida ideal para que los microorganismos que descomponen el abono o que actúan en el compost tengan lo que necesitan para poder hacer su trabajo de descomponer. Si mantenemos esa relación, un compost no va a oler mal. Si hacemos un abonado y mantenemos esa relación, no vamos a tener problemas con la nutrición de las plantas. Entonces, para decirlo de una manera sencilla, si vamos a abonar, lo ideal es mezclar 20 partes de un abono de estiércol de algún herbívoro con una parte de guano de gallina, por ejemplo. Y esta relación también nos va a ayudar a hacer un muy buen compost. Eso se los cuento la semana que viene. Así que cualquier duda sobre ese tema, me dejan un comentario o me escriben. Siéntanse libres de etiquetar o de compartir. Les agradezco y nos vemos la próxima.